El reconocimiento como buenas prácticas de trabajo social se conceden anualmente aquellos proyectos, iniciativas, instituciones o entidades que en el ejercicio profesional han destacado como una práctica de calidad e interés para nuestra disciplina. En 2021 se otorgan por valoración del jurado 2 reconocimientos. Entre todas las iniciativas presentadas, en primer lugar, al equipo de trabajo social del Hospital San Juan de Dios de Zaragoza por Contigo desde el minuto 1 y dile a mi madre que la quiero. Al inicio del 2020 comenzaron a poner en práctica Contigo desde el minuto 1, una adaptación para la mejora de la intervención profesional que culmina con la creación de una nueva ficha de proceso que facilita y agiliza la intervención. Pero llegó el COVID-19, la situación de miedo, angustia y en ocasiones pánico en pacientes y familias por la avalancha informativa, el sentimiento de la soledad, tristeza, abandono y preocupación por el cierre del centro a las visitas, la imposibilidad del acompañamiento, cercanía y despedida de sus familiares en los últimos momentos. Para paliar este sentimiento de soledad, se coordinó el contacto telefónico y las videollamadas entre los pacientes y sus familias, detectando las necesidades emocionales particulares, con recordatorios de cumpleaños, días especiales, etc. Este apoyo psicosocial prestado durante la hospitalización tuvo gran aceptación por parte de los usuarios y sus familias. Además, se detectaron casos que necesitaban otros tipos de intervención social, localización de servicios de comidas a domicilio, ayudas técnicas, ayudas sociales para personas en extrema vulnerabilidad, hospitalización conjunta de familias, localización de familiares, buscar posibles soluciones y alternativas para cubrir las necesidades al alta hospitalaria. Todo ello supuso una nueva forma de intervención adaptada a esta nueva realidad. Cada día compartieron un trozo de vida y de muchas personas. Cada día conocieron los rostros de la incertidumbre, el desasosiego, la soledad y, sobre todo, la reiterada petición de muchas familias. Por favor, dile a mi madre que la quiero. Vemos un vídeo. Vamos con otro premio. Entregan el reconocimiento doña Ana Belén Mateo, vocal del Colegio Profesional, y don Fernando Torres, alcalde de Barbastro. Y recogen el premio 2 de las trabajadoras sociales, Ana López y Clara Claver. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por este momento de encuentro que está siendo muy bonito. Gracias en primer lugar al Colegio Profesional, a toda la Junta. Sabemos que habéis hecho un esfuerzo tremendo en que podamos estar aquí compartiendo este momento y muchísimas gracias por el premio. No sabéis la ilusión que nos ha hecho, una ilusión tremenda,
Deciros que, bueno, es que estoy un poquito emocionada, ya lo siento. Deciros que, bueno, ha sido un año especialmente muy duro, el 2020. Yo creo que ahora vamos tirando un poquito, pero bueno, lo que teníamos muy claro desde Trabajo Social del Hospital San Juan de Dios es que los trabajadores sociales sanitarios teníamos que ser esenciales. Lo fuimos desde el primer momento, fuimos esenciales y presenciales desde el momento y desde el minuto 1. No sabíamos bien cómo teníamos que hacer las cosas, no sabíamos el cómo, pero sabíamos el qué teníamos que hacer. Teníamos que estar siempre cerquita de nuestros familiares y muy cerquita de nuestros pacientes. Y eso es lo que hicimos. Cuando nuestro hospital se cerró, ahí estuvimos, fue muy intenso, como bueno, ya sabéis, en todos los hospitales ha sido intenso. Para el trabajo social sanitario fue también muy intenso. Recibimos muchísimo cariño de los compañeros que estabais también ahí y también de la Facultad de Trabajo Social, de nuestros alumnos, también nos arroparon y nos han acompañado durante todo el proceso. Y bueno, a partir de que estuvimos en la parte, digamos, más inicial, poquito a poco yo creo que fuimos encontrando nuestro espacio, nuestra metodología, para intentar hacerlo de la mejor manera posible. Vimos que también había unas situaciones muy difíciles, que como no nos consideran personal sanitario, no somos personal sanitario, a pesar de que somos trabajadores sociales sanitarias, como ha dicho nuestra compañera Pepa. Pues bueno, tampoco en principio, a pesar de que se detectó la necesidad, en principio, pues tampoco entramos a zona COVID, entrábamos a todo menos a zona COVID. Y es cierto que con la colaboración de nuestra gerenta, los directores médicos y de enfermería, de todos los compañeros, tras reuniones al final entendieron que teníamos que estar con los más necesitados, con los que más estaban ahí, donde las familias estaban casi suplicándonos, por favor, dile a mi madre que la quiero, que yo no puedo entrar, no puedo, no me dejan, por favor, estate ahí, agárrele la mano, dile a mi madre. Y a partir de ahí, bueno, nos fundamos nuestros EPIs, nos ayudaron las compañeras y a partir de ahí empezó otro periplo tremendo y ahí hemos estado hasta que, bueno, ya al final, de momento no tenemos COVID, ¿verdad? Pero si no, a nivel metodológico yo creo que poquito a poco hemos avanzado y creemos que sabríamos cómo teníamos que hacerlo de una manera mejor y más rápida para ellos. Así que eso, muchísimas gracias a todos nuestros compañeros, principalmente a nuestras familias que nos han enseñado tantísimo, nos han enseñado que lo importante del trabajo social, a veces, ¿verdad?, siempre parece que nos identifican con recursos y prestaciones y al final lo importante es estar cerca de ellos, que sientan que estamos, que servimos para algo y bueno, yo creo que la gratitud inmensa de muchas familias y nosotros hacia ellos. Así que muchísimas gracias.